Gracias, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 19 de abril de 2021. Estamos saliendo en vivo en directo desde Miami para todo el mundo. Por fin hoy, después de largas vacilaciones, el presidente Biden ha admitido que lo que está ocurriendo en la frontera sur es una crisis seria. Hay más de 20.000 menores de edad en albergues y refugios y centros de convenciones de origen centroamericano, todos ellos que han llegado a los Estados Unidos sin compañía de adultos y a los cuales no se los va a deportar. Biden por fin reconoció que esta es una crisis y dijo que está convencido de que Estados Unidos tiene que recibir a muchos más refugiados centroamericanos. Trump había trazado el número en alrededor de 15.000 por año, refugiados de todo el mundo. Ahora Biden se dispone a subir ese número a por lo menos 125.000 refugiados cada año, aunque podría escalar y ser aún mayor. La situación en la frontera ya es oficialmente una crisis. Lo que la Casa Blanca consideraba públicamente solo como un reto, finalmente recibió un calificativo grave por parte del presidente. Esto al responder a la prensa sobre la controversia por el límite en el número de refugiados. Así el mandatario echó abajo los esfuerzos de sus colaboradores que durante semanas evitaron llamar así al aumento en la migración de menores no acompañados. O sea, Biden reconoce que es una crisis, esa es una buena noticia. Anuncia que van a recibir a muchos más refugiados, también es una buena noticia en lo que a mí concierne. Estarían, según el New York Times, pensando en aceptar de aquí, que estamos a mediados finales de abril, hasta el mes de septiembre, que es cuando concluye el año fiscal, estarían calculando aceptar a unos 60 o 70.000 refugiados más. Y de ahí en adelante, el siguiente año, casi duplicar ese número. Muy recientemente, la secretaria de prensa del presidente Biden, la señora Psaki, decía que no había una crisis en la frontera sur y que recibir a niños desamparados o adolescentes sin compañía de adultos no constituía en rigor una crisis humanitaria. Ahora, claro, Biden la ha corregido, la ha desmentido. Children presenting at our border who are fleeing violence, who are fleeing persecution, who are fleeing terrible situations is not a crisis. Pero sí es una crisis, ¿verdad? Y es una crisis grave que tiende a acentuarse. Y es grave porque los padres de esos niños, de esos adolescentes, los mandan solos, a sabiendas de que si llegan solos, no van a ser deportados. Si esos padres llegan en compañía de sus hijos, niños, adolescentes, deportan a la familia entera. Pero si llegan estos, los niños o los adolescentes, sin compañía de los padres ni de adultos en general, se quedan. Y por eso hay más de 20.000 ya quedándose. Y el compromiso de Biden es no deportar. Entonces tiene sentido que Biden ahora sea elástico, sea flexible, porque esto se va a romper de otra manera, ¿no? Y que diga, bueno, tenemos que aceptar a decenas de miles de refugiados centroamericanos más. De modo que las puertas se van a abrir. No digo de par en par, pero se van a entreabrir en los próximos días para los refugiados centroamericanos. Naturalmente la conclusión obvia es que van a venir muchos más, ¿no? Va a cambiar entonces la política, si no ha cambiado ya, está cambiando en estas horas. La política de Trump era que no entre nadie, o casi nadie. Ahora la política de Biden va a ser que entren todos, o casi todos. Y es un cambio sustancial. Por eso este fin de semana, desde su castillo en Palm Beach, el expresidente Trump concedió una entrevista a su periodista amigo de Fox News, Sean Hannity, que más que periodista es en realidad su amigo, ¿no? Su confidente y su ocasional aplaudidor. El expresidente Trump le dijo al periodista que lo que está ocurriendo
claro, Trump siempre tiende a la exageración, ¿no? Lo que está ocurriendo en la frontera sur es una crisis inédita, sin precedentes, nunca vista en la historia de los Estados Unidos, algo verdaderamente dantesco, apocalíptico. De nuevo, claro, Trump carga las tintas y exagera no poco. They would not stand for it, and they're playing it down as much as they can play it down. It's a horrible situation, could destroy our country. People are pouring in, but you'll see something as the months go by like you've never seen before. Already it's like you've never seen before. There's never been anything like what's happened at our border. And people are coming in by the tens of thousands. They're walking in. All he had to do is leave it alone. Seguiremos atentos a esto, por supuesto, ¿no? Entre tanto, el presidente mexicano López Obrador, que tiene siempre un aire así como distraído, sugiere que para acabar con esta crisis de refugiados centroamericanos caminando por México rumbo a Estados Unidos, es decir, rumbo a la libertad, Estados Unidos los contrate a todos ellos para que se queden en Centroamérica sembrando árboles. ¿Aceptarían eso los centroamericanos? El mandatario mexicano propondrá a Estados Unidos ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica. Eso significa poner a los centroamericanos a sembrar árboles para detener la migración, pues según AMLO, la siembra de 3 millones de hectáreas en Centroamérica podría contribuir a detener la migración hacia Estados Unidos, bajo la premisa de que va a crear más de 1 millón de empleos en la región. Además, AMLO pidió visas de trabajo de 6 meses en Estados Unidos para los participantes de este programa, así como una vía para solicitar la ciudadanía estadounidense. Sembrar árboles, ¿no? Tengo serias dudas de que esto resulte atractivo para el refugiado centroamericano promedio que sueña con vivir en Estados Unidos. Quizá porque tiene ya un pariente aquí que ha prosperado, que le manda fotos, que lo induce a compartir el sueño americano, ¿no? Y luego, un poco lento a reflejos, la verdad, el señor López Obrador denuncia o se da cuenta de que hay miles de niños, adolescentes, llegando solos a la frontera entre México y Estados Unidos. Está dando el caso de que se quedan los niños solos, abandonados, ¿sí? Porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes, los coyotes, polleros. Y tenemos que cuidar a los niños. Los vamos a cuidar. Ya tomamos esa decisión. Los vamos a cuidar. Ahora, eso en términos prácticos, ¿qué significa? Está por verse, claro, ¿no? Porque López Obrador podría en México evitar que pasen caminando los niños y los adolescentes solos, sin compañía de adultos. Pero de momento no se ha enfocado mucho en eso, ¿no? Y le ha pateado la pelota al lado estadounidense, que siempre es lo más cómodo, ¿no? Allá los gringos que se arreglen con esto. Pero es un problema que también afecta a México, porque muchísimas de las familias que llegan y que son echadas o expulsadas de Estados Unidos terminan afincándose, bien sea temporalmente, en algunas ciudades al norte de México, lo que por supuesto crea toda clase de trastornos para los locales, ¿no? Que ven esto con hostilidad o con disgusto. Bien, está en problemas con Washington el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Es un muchacho, tiene 39 años. Hijo de un palestino, hijo de un predicador musulmán palestino, un importante imán en la comunidad salvadoreña. Este Bukele es muy jovencito, ¿no? Es muy inexperto, claro. No terminó siquiera la universidad y ha trabajado en agencias de publicidad y vendiendo motos, ¿no? Así que no cabe esperar que el señor Bukele sea un político muy sofisticado culturalmente. A primera vista no lo parece para nada. Y entonces, claro, parte de la crisis migratoria centroamericana se origina en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Él es una parte significativa del problema, ¿no es cierto? La gente no quiere quedarse en esos países porque piensa que en esos países no hay futuro. Y se van caminando hasta Estados Unidos, a riesgo de que los echen a patadas, como a menudo los expulsan. Entonces Bukele dice, me voy a Washington a hablar con Biden, pero el pequeño detalle es que llegando a Washington le dijeron, ¿sabes qué? Biden no quiere hablar contigo, ¿no? ¿Y qué tal la vicepresidenta? Está ocupada. ¿Y qué tal el ministro tal? Está viajando. ¿Y qué tal el funcionario tercero? Bueno, creo que se fue al baño. Nadie lo recibió.
La crisis en la frontera entre México y Estados Unidos ha creado tensiones a nivel del Ejecutivo entre Estados Unidos y El Salvador. Por el precedente que ellos ya sembraron, nos va a tocar ir. El presidente salvadoreño Nayib Bukele viajó a Washington a principios de año y reportes de prensa sugieren que regresó a su país molesto tras no poderse reunir con ningún funcionario de la administración Biden. Bukele habría solicitado reuniones con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, y ambas solicitudes fueron negadas. ¿Por qué se habrán negado a recibirlo, no? Me pica la curiosidad, voy a averiguar. Generalmente un presidente latinoamericano que llega a Washington es recibido, si no por el presidente, por la vicepresidenta, por el secretario de Estado, por el jefe del Pentágono, en fin, siempre encuentran a alguien, ¿no? Por el jefe de el despacho de América Latina, siempre hay alguien ahí, un subsecretario que está dispuesto a perder un rato de su tiempo, ¿no? Pero aparentemente hubo la decisión de no dignificar la visita de Bukele. ¿Por qué habrá sido, no? Hoy Biden estaba de lo más contento en la Casa Blanca recibiendo a sus colegas del Congreso y discutiendo con ellos un billonario presupuesto para invertir en infraestructura. I want to thank my colleagues. They're still my colleagues. I'm more of a member of Congress and I've been here, but I'm glad you all came down. We're going to talk about our infrastructure package, and as I indicated earlier, I am prepared to compromise, prepared to see what we can do and what we can get together on. It's a big package, but there's a lot of needs. Bien, saben ustedes que la riqueza la crea el empresario y la dilapida el político, ¿no? O sea, el político es una suerte de vampiro que chupa la sangre del empresario, ¿no es cierto? El empresario gana dinero, el político le quita la tercera parte y luego gasta ese dinero. ¿Lo gasta bien? No, generalmente no. Generalmente lo malgasta, ¿no? ¿Esto que se dispone a hacer Biden será bueno, gastar trillones de dólares en infraestructura? Caben las dudas, ¿no? Porque la pregunta es de dónde sale el dinero. El dinero no cae del cielo. Entonces el dinero sale de alguna parte. Y a veces, que el Estado quiera tener una presencia dominante en la economía o una presencia tan protagónica en ella, puede resultar perjudicial para el bienestar económico general, ¿no? Hay, pues, esas dudas. Talking about, number one, what should be included in the package. Obviously, I put a lot in the package. I think it all should be included. And how to pay for it. And there are two issues. I've noticed everybody's for infrastructure. The question is who's going to pay for it. And that's what we're going to try to work out today, at least as a bipartisan group of members of the House and Senate. Al final, quien paga las cuentas es el contribuyente, el que paga los impuestos, ¿no? Que no siempre es una persona muy rica, ¿verdad? Puede ser una persona de clase media, pero a la que le quitan de un sablazo un porcentaje copioso de sus ingresos, ¿no? Y eso va a los bolsillos de los políticos. Los políticos viven esquilmando a los que crean riqueza y pagan sus impuestos. Y después usan ese dinero, sabe Dios cómo, ¿no? Tenemos que ir a la primera pausa, les prometo que será breve, y luego todo lo último del juicio a Derek Chauvin en Minneapolis, al oficial de policía que torturó y mató en mayo del año pasado al afroamericano George Floyd. Ya está el jurado deliberando, es decir, ya el fiscal acusador descansó el caso, o puso a descansar el caso, concluyó sus argumentos, quiero decir, y el abogado defensor asimismo finalizó sus argumentos. Ahora el jurado tiene que deliberar si condena o si absuelve a Chauvin. Yo creo que lo va a condenar. Vamos a eso después de la pausa. Y luego, qué miedo, el candidato presidencial de la izquierda comunista peruana está primero en las encuestas, de cara a la segunda vuelta que habrá de celebrarse contra la candidata de derechas, Keiko Fujimori, en apenas 7 semanas. ¿Puede que en 7 semanas el Perú elija a un dictador chavista, neocomunista? La respuesta es, qué miedo, sí. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Más adelante voy a comentar la campaña presidencial peruana, ahora ya con solo 2 candidatos en carrera, el señor Castillo de la izquierda comunista y la señora Fujimori de la derecha democrática. Antes, ya está deliberando el jurado en Minneapolis
si absolver o condenar al policía de esa ciudad, Derek Chauvin, que en mayo del año pasado detuvo y torturó, asfixiándolo, matándolo al afroamericano George Floyd. Hoy el fiscal acusador Steven Schleicher dijo que durante más de 9 minutos el pobre Floyd estuvo literalmente atrapado por el policía Chauvin. On May 25, 2020, George Floyd died face down on a pavement. 9 minutes and 29 seconds. 9 minutes and 29 seconds. During this time, George Floyd struggled, desperate to breathe, to make enough room in his chest to breathe. But the force was too much. He was trapped. He was trapped with the unyielding pavement underneath him, as unyielding as the men who held him down. El fiscal dijo también que George Floyd no era una amenaza a nadie. The motto of the Minneapolis Police Department is to protect with courage and to serve with compassion. But George Floyd was not a threat to anyone. He wasn't trying to hurt anyone. He wasn't trying to do anything to anyone. Facing George Floyd that day, that did not require 1 ounce of courage, and none was shown. El fiscal aclaró que el juicio no es contra el departamento policial de esa ciudad, Minneapolis, sino contra un individuo, un policía abusivo de ese cuerpo policial. This case is called the State of Minnesota versus Derek Chauvin. This case is not called the State of Minnesota versus the police. It is not. Policing is a noble profession, and it is a profession. You met several Minneapolis police officers during this trial. You met them. They took the stand. They testified. Make no mistake, this is not a prosecution of the police. It is a prosecution of the defendant. And there's nothing worse for good police than a bad police who doesn't follow the rules, who doesn't follow procedure, who doesn't follow training, who ignores the policies of the department. El fiscal recordó también que este no es un juicio a Floyd o contra Floyd, y que si bien Floyd había consumido drogas el día de su muerte, fentanil y metanfetamina, eso no está en juicio ahora. George Floyd is not on trial here. You've heard some things about George Floyd, that he struggled with drug addiction, that he was being investigated for allegedly passing a fake $20 bill that there was never any evidence introduced that he knew was fake in the first place. Right? But he is not on trial. He didn't get a trial when he was alive. Consider the testimony as a whole. Officer after officer after officer got on that stand, raised their hand, and told you, the chief of police, right, that this conduct, the 929, violates the use of force policy, violates the department's core values. El fiscal recordó que durante los más de 9 minutos en que lo asfixiaron, George Floyd rogaba a los gritos que lo dejaran respirar. Minutes and 29 seconds. He begged, George Floyd begged until he could speak no more, and the defendant continued this assault. When he was unable to speak, the defendant continued. When he was unable to breathe, the defendant continued beyond the point that he had a pulse. Beyond the point that he had a pulse, the defendant continued this assault. 9 minutes and 29 seconds. Dijo también el fiscal que el policía acusado, Chauvin, siguió asfixiando a Floyd cuando ya había llegado la ambulancia. When the ambulance arrived, the ambulance was here, and the defendant continued. He stayed on top of him. He would not get up. He would not let up. He stayed on him, grinding into him, continuing to twist his fingers, to hold him down. He had no pulse. He was not breathing. He was not responsive, and the defendant had to know what was right beneath him. Right beneath him. Y precisó que cuando llegaron los paramédicos, el cuerpo de George Floyd era ya exangüe, inanimado,
flácido. You saw the video. You saw the point when the ambulance arrived, and finally, after a paramedic got out, and the defendant still did not get up, and the paramedic tapped him, and finally the defendant got up, and they lifted Mr. Floyd onto that gurney, and you saw the way he was not, there was nothing there. His head had to be held to prevent it from falling to the ground. He was completely limp. El fiscal acusó a Chauvin, el policía abusivo, de haber sido arrogante frente a los gritos, las protestas, las súplicas de los peatones que estaban grabándolo todo y que le rogaban que dejara respirar a Floyd. You saw the photo. You saw the body language. You can learn a lot about someone by looking at their body language. The defendant facing down that crowd. They were pointing cameras at him, recording him, telling him what to do, challenging his authority, his ego, his pride. Not the kind of pride that makes you do better, be better. The kind of ego-based pride. But the defendant was not going to be told what to do. He was not going to let these bystanders tell him what to do. He was going to do what he wanted, how he wanted, for as long as he wanted. And there was nothing they could do about it because he had the authority. He had the power of the badge and the other officers. And the bystanders were powerless. They were powerless to do a thing. Finalmente, el fiscal pidió a los miembros del jurado, que ahora mismo están deliberando, que confíen en su primera impresión y que crean en lo que ellos han visto con sus propios ojos. This case is exactly what you thought when you saw it first, when you saw that video. It is exactly that. You can believe your eyes. It's exactly what you believed. It's exactly what you saw with your eyes. It's exactly what you knew. It's what you felt in your gut. It's what you now know in your heart. This wasn't policing. This was murder. A su turno, el abogado defensor del policía acusado, Eric Nelson, dijo que lo que hizo Chauvin con Floyd lo hubiera hecho cualquier policía razonable en esas circunstancias. Standard is not what should the officer have done in these circumstances. It's not what could the officer have done differently in these circumstances. The standard is what were the facts that were known to this officer at the precise moment he used force, and considering all of the totality of circumstances and facts known to the officer, what would a reasonable police officer have done? Este abogado, la defensa, argumentó que la conducta de Floyd fue inconsistente y que ella propició la conducta del policía acusado. A reasonable officer will hear the words that the suspect is saying. I'm a good guy, I'm a good guy, I'm a good guy, I'm claustrophobic, and he's going to compare those words to the actions of the individual, right? Because this is part of the analysis. Because I can say, I'm going to cooperate with you, I'm going to do whatever I want. But if my behavior is inconsistent with what I am saying, a reasonable officer takes that into consideration. Asimismo, este abogado, la defensa de Derek Chauvin, dijo que había que recordar que los policías son seres humanos. You have to take into account that officers are human beings, capable of making mistakes in highly stressful situations. In this case, the totality of the circumstances that were known to a reasonable police officer in the precise moment the force was used demonstrates that this was an authorized use of force, as unattractive as it may be. And this is reasonable doubt. Finalmente, argumentó que el policía Chauvin actuó según los entrenamientos que había recibido. The evidence shows that Mr. Chauvin thought he was following his training. He was, in fact, following his training. He was following Minneapolis Police Department policies. He was trained this way
It all demonstrates a lack of intent. There is absolutely no evidence that Officer Chauvin intentionally, purposefully applied unlawful force. Seguiremos atentos a las deliberaciones del jurado y al veredicto final, que presumo ocurrirá en las próximas horas o en los próximos días. Entre tanto, ayer domingo 18 de abril ha ocurrido en Louisville, Kentucky, otro incidente de aparente abuso policial contra un afroamericano. Por supuesto, todo quedó grabado y ha sido difundido por los peatones cercanos al incidente. Stop hitting him! Behind your back! Stop hitting him! Put your hands behind your back! Put your hands behind your back! Hit him! I'm gonna put you again! Stop him! I got it on camera. Aparentemente entonces lo golpean en el rostro cuando ya está neutralizado. I'm not moving, so if they touch me, I don't give a fuck. I got it on camera. What the fuck you punching me goddamn face for? He broke his glasses. Vamos a una pausa, será breve y al regreso la campaña presidencial peruana. Anoche domingo se ha propalado en una televisora de Lima una encuesta rigurosa de Ipsos que perfila como favorito para ganar el balotaje al candidato de la extrema izquierda comunista, Pedro Castillo. A 11 puntos debajo de él está por ahora la señora de derechas democráticas, Keiko Fujimori. Ya regresamos. Bueno. Como ustedes saben, en 7 semanas, el domingo 6 de junio, los peruanos tienen que elegir a un nuevo presidente. Y los candidatos son 2 y solo 2. El profesor de escuela pública Pedro Castillo, de la izquierda chavista, de la izquierda comunista, y él no lo oculta, que sacó 19% en la primera vuelta hace 8 días, y la candidata de la derecha conservadora, Keiko Fujimori, que postula por tercera vez a la presidencia, que sacó 13% hace 8 días. O sea que ninguno sacó una votación aluvional, ¿no? Hace poco más de una semana. Han pasado al balotaje con 19 el primero y con 13 la segunda. Así las cosas, ayer en una televisora de Lima, América, se ha difundido una encuesta de la encuestadora probablemente más seria o más prestigiosa del país, Ipsos. Estos son los números que dan de momento, subrayo de momento, una clara ventaja, una holgada superioridad al candidato chavista Pedro Castillo, con 42% de intención de voto contra 31% de la señora Fujimori. Es interesante porque Castillo salta de 19 a 42, o sea, trepa 23 puntos, más que duplica su cosecha o caudal de votos en la primera vuelta. Sube 23 puntos, insisto, de 19 a 42, más que duplico. Keiko también más que duplica, tenía 13 y ahora tiene 31, o sea, sube 18 puntos, pero queda 11 puntos abajo de Castillo. Si esta ventaja se mantiene, en 7 semanas los peruanos elegirán presidente a un líder de la izquierda chavista, comunista. ¿Por qué Castillo tiene esta ventaja transitoria sobre Fujimori? Veamos el siguiente cuadro, por favor. Porque, claro, primero está el total nacional, 42 a 31, ¿no? La señora Fujimori solo aventaja a Castillo en la capital, en la ciudad de Lima, 43 contra 26. Pero en el interior, en provincias, en los pueblos pobres, Castillo es mucho más fuerte. Tiene 51 contra 24 de la señora Fujimori. Esto quiere decir que 1 de cada 3 en Lima no vota por Fujimori ni por Castillo. 1 de cada 3. Y 1 de cada 4
en el interior, en provincias, en los pueblos pobres, no vota por Castillo ni por Fujimori. Ahora en el interior está claro que Castillo está adelante en todas las categorías, en urbano y en rural, más fuertemente en rural que en urbano, pero en ambas está muy por arriba de Keiko. Y luego en las regiones, ustedes ven que en el norte 41, en el centro 68, en el sur 58 y en oriente 45, está claro que el señor Castillo en las provincias, en los pueblos pobres del Perú, tiene una fortaleza de momento muy superior a la de su oponente, la señora Fujimori. Es interesante también ver en el siguiente cuadro estadístico por qué de momento la señora Fujimori está rezagada. Y es que, si ustedes ven a la cuarta pregunta, ella tiene un antivoto de 55%, es decir que 55% de los encuestados responden que nunca, en ningún caso, votarían por ella, ¿no? Su antivoto es, pues, muy alto. No es el caso, siguiente cuadro, de Castillo, que tiene un antivoto no de 55, sino de 33, ¿no? De manera que, quizá porque es un político novato, que no está demasiado trajinado o extenuado en el elenco estable de la clase política peruana, que es candidato a un cargo público, casi diría por primera vez, aunque hace muchos años fue candidato a una alcaldía remota, Castillo, que no tiene un pasado político muy visible, genera, por consiguiente, menos enemistades o anticuerpos que su rival, ¿no? A la pregunta de quién se llevaría mejor con el Congreso, un Congreso en el cual ninguno de los dos tendrá mayoría absoluta, gana Keiko, ¿no? 40 contra 35. ¿Por qué el señor Castillo no ha ocultado que si él llega al poder convocará un referéndum para escribir una nueva constitución? Y si gana ese referéndum, cerrará el Congreso. Un Congreso en el cual ahora él tiene la primera mayoría sin ser ni de lejos mayoría absoluta. Por último, a la pregunta de si usted votó por algún otro candidato, por López Aliaga o por De Soto, por Lescano o por Mendoza, por Acuña o por Forsyth o por Urresti, ¿por cuál de estos dos votaría ahora? De nuevo, la ventaja de Castillo es bastante significativa, ¿no? 41 tiene Castillo contra apenas 27 de la señora Keiko Fujimori. Lo que revelaría de momento, subrayo de momento, que el voto de la izquierda se ha volcado masivamente con Castillo, el voto de Mendoza, de Lescano, de Arana, quizá en parte de Urresti, ¿no? Ese voto de la izquierda se va disciplinadamente con Castillo, que sube de 19 a 41 o a 42. No así el voto de la derecha. Fíjense que Keiko saca 13 y sus dos rivales de derecha, López Aliaga y De Soto, sacan 11 y 11. Pero ella no consigue sumar esos 22 puntos, ¿ah? Sube apenas 18, no 22. Esto significa que Keiko no consigue capturar o persuadir a todos los votantes de derecha que se inclinaron por López Aliaga y por De Soto, por tanto es preocupante para ella. En ese contexto de noticias no demasiado buenas para la señora Fujimori y más bien preocupantes para la salud democrática del Perú, porque si gana el señor Castillo, a no engañarnos, lo más probable es que consolide una dictadura chavista, neocomunista, que acabe con las libertades. En ese contexto decía, una buena noticia para la señora Fujimori es que este fin de semana el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pidió el voto por ella. Dijo que si Castillo gana, destruirá la democracia y que Keiko es el mal menor porque ella no destruiría la democracia. El Nobel de Literatura ha pedido a los peruanos votar el próximo 6 de junio por la heredera del fujimorismo, pues representa el mal menor. Vargas Llosa explica en su columna del diario mexicano Crónica que con Castillo Perú no podría salvar su democracia y señala que su gobierno comunista destruiría la economía. Keiko Fujimori ha saludado la postura del escritor peruano. En efecto, así saludó Keiko Fujimori la
invocación lúcida, generosa de Vargas Llosa a sus compatriotas de votar por ella y no por Castillo. Hace algunos instantes antes de entrar a este evento, vi por las noticias la columna del señor Mario Vargas Llosa. Y estos momentos tan difíciles por la que está atravesando nuestro país necesita de gestos extraordinarios. Y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa, porque en estos momentos no solamente nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también que nos enfrentamos al comunismo. La señora Fujimori dijo que habló telefónicamente con Vargas Llosa y que se comprometió ante él a respetar la democracia, las libertades, el contrapeso de poderes. Es muy importante que la señora prometa que si llega al gobierno no cerrará el Congreso. Me he podido comunicar con él, le he agradecido su apoyo y sobre todo le he dicho y me he comprometido, como lo vengo haciendo desde hace muchos años y consta en mi carrera política, mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión, con la independencia de poderes. Así es que agradezco este gesto del señor Mario Vargas Llosa y sobre todo lo que estamos planteando y lo he vuelto a decir hoy, el Perú nos necesita que trabajemos en un reencuentro, que dejemos a un lado nuestras diferencias y nuestras discrepancias y trabajemos por el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, la señora Fujimori criticó a su rival, a su adversario, el señor Castillo, porque dijo atiza o espolea la lucha de clases. Mientras el contrincante plantea una lucha de clases, yo planteo el reencuentro. Mientras el contrincante plantea una división entre ricos y pobres, lo que yo planteo es la unidad de todos los peruanos. Entre tanto, el favorito para ganar, el primero en las encuestas, el maestro de escuela de 51 años, Castillo, de la izquierda comunista, continuó con sus promesas. Hacer que los ministerios sean más efectivos, productivos, empezando por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo es posible que haya un ministerio que ha demostrado su incapacidad? No más la Sutranan en el Perú, no más la ALTO en el Perú, no más AFPs en el Perú. AFPs son los fondos privados de pensiones, las jubilaciones privadas. El señor Castillo dijo que le han ofrecido dinero para financiarle su campaña, pero que él lo ha rechazado. Pero también exhorto a algunos compañeros, a algunos compatriotas, que algunos, no sé si por costumbre o por querer llegar al gobierno, se acercan a nosotros y ¿sabes qué, Pedro? Déjate ayudar, te voy a dar tanto, quiero darte tanto, quiero darte lo otro. Compañeros, eso pueden ir a buscar en otro sitio, acá no la van a tener, acá no la van a encontrar, porque primero es el país. Castillo ha prometido no dar golpes bajos a su rival, la señora Fujimori. De igual manera, no estamos de acuerdo en caminar una campaña con ataques, con golpes bajos. Por nuestra parte, no lo tendrán. Creemos importante que en este escenario político tenemos que trabajar y proponer políticamente las grandes propuestas al país en función a las grandes necesidades. Acompañado de su familia, pidió que la comunidad cuide de ella, de su familia, mientras él prosigue su campaña presidencial. La energía, la fuerza de la familia, la fuerza de la comunidad y la fuerza del pueblo, sé que nos va a guiar siempre y que Dios y el pueblo, en el marco de la unidad, nos permita decir siempre la verdad, nos permita encaminar una lucha como lo hemos hecho, con humildad, sin agresiones y esperando de que el pueblo también responda como ha respondido en esta primera etapa. Bueno, en 7 semanas los peruanos tienen que elegir, ¿no?, si quieren seguir el camino ruinoso de la Venezuela chavista o el camino próspero de Chile o de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Los peruanos tendrán que elegir. Ya regresamos.
Sería muy útil que en el Perú aquellos que piensan votar por el líder de la izquierda chavista, Pedro Castillo, vean esto, ¿no? Y es a dónde lleva en la economía de la clase media una dictadura chavista. Fíjense cómo está Venezuela. La abogada, locutora y peluquera Luisa Camargo mira los carteles que anuncian los precios en un supermercado de Caracas al que acude con la esperanza de hacer grandes compras. Pero su salario, que ni siquiera llega a los $55 que el Observatorio Venezolano de Finanzas cifra como promedio, la devuelve a la realidad. La compra será limitada. Eso que yo hago aparte de mi profesión, ¿verdad? Pudiera hablarse de $20 al mes, más nada. $55 no garantizan ni siquiera los alimentos para una familia de 4 miembros, según los cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros de Venezuela, que estima que se necesitan más de $280 para adquirir la canasta alimentaria. O sea, si tú votas por la izquierda chavista, tarde o temprano vas a ser más pobre, vas a tener menos plata y vas a comer menos. La empleada doméstica Mayerlin González trabaja los 7 días de la semana y dice que sus ingresos mensuales llegan apenas a los $30, con los que no puede alimentar bien a sus 3 hijos. Regular, sea lo que le podemos dar. Porque en sí no comen fruta, rarezamente que le demos carne, pescado, o sea, mínimo si acaso un grano o esas cosas así, pero de verdad no se están alimentando bien. No digamos ya quienes cobran su salario al sector público, que ganan en promedio $5 al mes. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas y la consultora ANOVA Policy Research, los salarios en el sector privado promedian los $70, mientras que en el público están por debajo de los $5 al mes. Sin embargo, estos resultados no son concluyentes porque no toman en cuenta a quienes emplean en el llamado sector informal, que calculan está conformado por cerca del 50% de los trabajadores activos de Venezuela. Queridos espectadores peruanos, la izquierda chavista, la izquierda comunista, solo multiplica la pobreza. Quiere tanto a los pobres que hace más pobres, multiplica a los pobres. Tengan esto en cuenta a la hora de votar. Ya regresamos. Para terminar, oficialmente ya, Díaz-Canel es el nuevo mandamás plenipotenciario en La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido el lunes primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Toma así el relevo de Raúl Castro, que a sus 89 años se retira. El anuncio fue hecho en el último día del Congreso del Partido Único en la isla. Según Díaz-Canel, se trata de un día histórico, porque la generación del centenario fundadora del partido traspasa responsabilidades a una generación más joven. Dicen que Raúl Castro tendría cáncer rectal, anal. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana, contra viento y marea. Por hoy, buenas noches.